Cordial saludo para cada uno de ustedes. Espero que estén bien y que Dios los bendiga. Mi nombre es Nicondri Liz Almanzar, matrícula 17257 par de 4, y me acompañan las siguientes compañeras: Rosauri Carolina García, matrícula 1702522, y Paola Mateo Pérez, 100 par de 5 40 62. Somos integrantes del grupo 9, unidad 7. Nuestro tema se basa en la religión. Espero y les resulte interesante y le ayude a comprender mejor este aspecto de la materia. Yo les estaré hablando sobre la religión como parte de la evolución del pensamiento humano, magia y sus vínculos con la religión, la mana, el fetiche y otros en la vida del ser humano. Desde una perspectiva antropológica, la magia forma parte esencial del pensamiento del desarrollo humano. El pensamiento mágico surge como una respuesta a la necesidad humana de comprender y controlar el entorno. Se basa en la creencia de que mediante ciertos ritos o rituales, fórmulas o aspectos simbólicos es posible influir directamente en la realidad. La magia refleja una etapa en el desarrollo del pensamiento humano en la que busca ejercer, controlar sobre el entorno mediante medios simbólicos, y aunque hoy pueden parecer arcaica, en sus contextos tienen plena coherencia cultural. La evolución del pensamiento humano ha sido interpretada en muchas cosas como progresión que va desde la magia, pasa por la religión y culmina en la ciencia. Magia y sus vínculos con la religión. Magia se refiere a técnicas sobrenaturales que persiguen la intención de lograr metas específicas. Las técnicas incluyen hechizos, fórmulas y encantamientos que usan y hacen referencia a deidades o fuerzas impersonales. La magia se encuentra en cultura con diversas creencias religiosas. Puede asociarse con animismo, mana, politeísmo o monoteísmo primitiva, que el animismo y la creencia en mana. Religión y magia no solo explican cosas y ayudan a la gente a lograr metas, también encuentran el reino de los sentimientos humanos. En otras palabras, atienden necesidades emocionales, así como cognitivas explicaciones. Por ejemplo, las creencias y prácticas sobrenaturales pueden ayudar a reducir la ansiedad. Los magos emplean la magia imitativa para producir un efecto deseado. Al imitarlo, si los magos quieren lastimar o matar a alguien, pueden imitar el efecto en una imagen de la víctima. Mana. El mana y el fetiche y otras formas del pensamiento mágico jugaron un papel esencial en la vida del ser humano. El mana, por ejemplo, es una fuerza impersonal y sobrenatural que se cree reside en personas, objetos o lugares. Este concepto estaba profundamente ligado al respeto por lo sagrado y lo misterioso, regulando conductas y relaciones sociales, al tiempo que ofrecía una fórmula de explicar eventos naturales o sociales, fuerzas del control humano. El fetiche, por otro lado, se relaciona con la creencia en objetos materiales encargados de poder espiritual o mágico,
Estos objetos llamados fetiches eran usados como amuletos o herramientas para atraer buena fortuna o proteger del mal. Junto con otras expresiones mágicas y religiosas, estas creencias les proporcionaban seguridad, sentido de comunidad y explicación para los fenómenos desconocidos, demostrando cómo el pensamiento simbólico fue crucial en la evolución de la cultura y la religión humana. Hasta aquí ha llegado mi parte. Le dejaré con mis compañeras que le estarán ampliando un poco más sobre este tema. Que pasen un feliz día. Saludos mis estimados, que Dios les bendiga de una manera grande y especial. Mi nombre es Rosauri Carolina García Rosario y en esta ocasión me corresponde exhortarles en base a 3 puntos importantes, siendo el primero de estos la función social de la religión. Dentro del contexto abordado, se analiza la función social de la religión desde una perspectiva antropológica, definiéndola así como un conjunto de creencias y rituales relacionados con seres, con poderes y con fuerzas sobrenaturales. Estas se practican de manera colectiva y de manera simbólica, además de que se destacan varias funciones sociales de la religión, incluyendo a la cohesión y solidaridad social. Permítame decirles que la religión actúa como un poderoso vínculo colectivo, ya que une a los individuos en comunidades de fe compartida. Esta cohesión social se refuerza especialmente a través de rituales y ceremonias religiosas, los cuales no solo tienen un contenido espiritual, sino que también poseen una función comunitaria. Los ritos de paso, como son los bautizos, los matrimonios o los funerales, son aquellos que marcan transiciones importantes en la vida de los individuos y que a su vez los conectan con la sociedad. A través de estos rituales, las personas refuerzan su identidad dentro del grupo. El autor Kotat retoma ideas de Durkheim, quien a su vez decía que la religión fortalece la conciencia colectiva y que en las celebraciones religiosas las personas experimentan una efervescencia colectiva que aumenta la solidaridad grupal. En el mecanismo de control social, la religión también cumple una función normativa, y es que a través de sistemas de creencias introduce algunos códigos morales que regulan el comportamiento. Por ejemplo, las ideas de pecado, castigo espiritual o recompensa después de la muerte son aquellos que incentivan a las personas a actuar de manera ética y conforme a las reglas establecidas. Esto permite que la religión actúe como una forma de control social informal, donde no es necesario el uso de la fuerza para garantizar el orden. En base a la explicación del mundo y de lo inexplicable, se señala que la religión responde a una necesidad humana fundamental, la cual no es más que entender lo desconocido y lo incontrolable. A lo largo de la historia, las religiones han ofrecido explicaciones para fenómenos como lo son la muerte, el sufrimiento, el nacimiento o los desastres naturales, dotando esos eventos de un sentido más allá de lo racional, es decir, buscando una explicación a algo que inicialmente no lo tiene. Ese aspecto, de igual manera, ofrece un consuelo emocional, especialmente para aquellas personas que han perdido a una persona o que están en crisis. Para ellos, la creencia en una vida después de la muerte, la justicia divina o el destino ayuda a reducir el dolor que los consume y también la ansiedad y el miedo. Dentro de la afirmación de identidad cultural, en el enfoque antropológico, se destaca cómo la religión forma parte de la identidad cultural de los pueblos. Las creencias y prácticas religiosas pueden diferenciar a un grupo de otro, actuando como un marcador simbólico que refuerza la pertenencia a una cultura o a una etnia particular. Este rasgo también puede tener una doble cara, y es que mientras que fortalece la identidad de un grupo, también puede derivar en exclusión o en conflicto hacia otros grupos religiosos o culturales, especialmente cuando hay imposiciones y discriminación. De igual forma, en la adaptación cultural y cambio social, a pesar de que la religión puede parecer conservadora, el autor nos resalta su capacidad de adaptación y transformación frente a los cambios sociales.
En otras palabras, eso significa que las religiones evolucionan junto con las sociedades. Se interpretan dogmas, surgen nuevos movimientos religiosos y se transforman prácticas tradicionales para responder a contextos contemporáneos. De igual manera, todo esto puede ser un agente de cambio social, como lo sería en el caso de los movimientos religiosos que promueven la justicia social, los derechos humanos o la resistencia frente a regímenes opresivos. En base a todo esto, las religiones pueden inspirar tanto estabilidad como transformación. El autor nos presenta la religión como una institución compleja y multifacética que influye en muchos aspectos de la vida humana. Su estudio desde la antropología permite entender que, más allá de lo espiritual, la religión cumple funciones sociales esenciales. Y esas podrían ser que unen a las personas, regulan nuestro comportamiento, les da sentido a sus vidas, refuerza su identidad y les permite adaptarse a diversos cambios culturales. En lugar de ver la religión como algo aislado, este nos invita a entenderla como una parte integral, entramado social y cultural, una herramienta de organización colectiva que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Ahora, partiendo desde doy inicio al segundo punto, siendo estos los tipos de religiones. La religión es un sistema cultural de creencias y prácticas que ayuda a las personas a lidiar con cuestiones fundamentales de la vida y la muerte, o lo secular y lo espiritual, lo que incluye una variedad de elementos como rituales, mitos, historias sagradas y comunidades de creyentes. Basándome en la clasificación de Anthony Wallace en el 1966, se identifica 4 tipos principales de religiones, organizadas según la complejidad de las sociedades que las practican, siendo la primera de estas las religiones chamánicas, que no son más que características de las sociedades de cazadores, recolectores y tribus pequeñas. En ellas, la figura central es el chamán, una persona que actúa como intermediario entre el mundo humano y el mundo espiritual. Cabe recalcar que el chamán no es un líder religioso a tiempo completo. En cambio, suele desempeñar otros roles en su comunidad, como podría ser el de curandero, consejero o mediador en conflictos. Entre las funciones del chamán podemos encontrar que se realiza rituales de curación mediante el trance, la meditación o el uso de plantas medicinales. De igual manera, interpreta sueños y visiones como mensajes de los espíritus, realiza viajes espirituales en busca de orientación o protección para su comunidad y, de igual manera, utiliza la magia y los amuletos para alejar el mal y atraer la buena fortuna. Cabe recalcar que las religiones chamánicas se encuentran en grupos indígenas de América, Siberia y África. Y algunos ejemplos incluyen que los chamanes de los pueblos inuit en el Ártico y los curanderos en el Amazonas se encuentran por esas áreas. Luego de esto tenemos a los que son las religiones comunales, las cuales surgen en sociedades agrícolas donde la comunidad participa de manera activa en los rituales religiosos. Esas religiones suelen ser politeístas y están asociadas con la naturaleza y los ciclos de siembra y cosecha. Algunas características principales de estos tipos de religiones tenemos a los rituales estacionales para pedir cosechas y lluvias. De igual forma están los ritos de iniciación, que marcan el paso de la niñez a la adultez. Asimismo, como las diversas ceremonias de adoración a los antepasados y a espíritus de la naturaleza. La religión es manejada por grupos de personas, no por un único líder espiritual. Eso es algo en el que la diferencia de otros tipos de religiones. Algunos ejemplos de religiones comunales incluyen a las prácticas de los pueblos indígenas norteamericanos y algunas religiones africanas tradicionales. Para continuar, pasamos a las religiones olímpicas, las cuales aparecen en sociedades con estados organizados y jerarquías que son aparentemente complejas.
Estas son politeístas y cuentan con dioses antropomórficos. En otras palabras, son dioses que constan de características físicas humanas. Algunas de sus características principales, refiriéndome a lo general, sería la existencia de un panteón de dioses con roles específicos, como por ejemplo el dios del mal, el dios de la guerra, el dios del amor, el dios del sol, de la tierra, de la sexualidad, de los frutos, entre otros. De igual manera, cuenta con sacerdotes y templos organizados con rituales formales, en donde la mayoría de las ocasiones organizan sacrificios, y su creencia en el destino y el castigo divino. Ejemplos de todo esto incluyen a la mitología griega, romana y egipcia, donde dioses como Zeus, Apolo, Isis, Osiris y demás eran adorados en templos y festivales públicos. Esto nos da la entrada a las religiones monoteístas, la cual a mi entender es la que la mayoría nos sentimos más identificados. Estas creen en un solo Dios omnipotente y suelen estar asociadas con códigos morales estrictos. Estas se desarrollan en sociedades estatales altamente organizadas y sus características principales suelen incluir a un único Dios que controla el universo y dicta normas éticas, a diversos libros sagrados que son los que nos guían hacia la fe y la conducta, como podría ser la Biblia, el Corán, el Torá, entre otros. De igual manera, la creencia en el juicio final y la recompensa o castigo después de la muerte. Es decir, los dos caminos de los que siempre se nos habla, que son el cielo y el infierno. Ejemplos de todo esto incluyen al judaísmo, el cristianismo y el islam. Ahora pasaremos al segundo subtema bajo mi cargo, el cual se trata de el totemismo o animismo, budismo, islamismo, cristianismo, entre otros. En primera instancia tenemos al totemismo, el cual es una forma de religión en la que un grupo social, generalmente un clan o una tribu, adopta un tótem, que puede ser un animal, una planta o algún elemento natural como símbolo sagrado de identidad y protección. Se cree que este tótem tiene una relación espiritual con los miembros del grupo y que actúa como su ancestro o su guía. Algunas características del totemismo sería la identificación con el tótem, en donde los miembros del grupo consideran que descienden espiritualmente del tótem y lo tratan con respeto. Otro punto sería la prohibición del daño a ese tótem. En muchas culturas, matar o consumir el tótem sería un tabú. Como tercer punto tendríamos a los rituales y ceremonias, que son festivales, danzas o sacrificios que realizan en honor a ese tótem para garantizar la protección del grupo en general. Y como cuarto punto sería la organización social, en donde el totemismo se asocia con sociedades tribales, donde los clanes se estructuran alrededor de ese tótem. Algunos ejemplos del totemismo en el mundo son los aborígenes australianos, los cuales consideran que ciertos animales, como podrían ser las serpientes, los canguros y las águilas, son sus ancestros por los que deben ser protegidos. Otros serían los indígenas norteamericanos, que en tribus como los Lakotas o los Haida, los tótems representados en postes tallados muestran la historia y el linaje de cada clan. De igual manera, en África Occidental, en algunas tribus se cree que ciertos animales como el león o también el cocodrilo son espíritus protectores de la comunidad. Ahora tenemos lo que es el animismo, la cual es la creencia de que todas las cosas en la naturaleza, tanto humanas como no humanas, tienen un espíritu o una fuerza vital. Esta visión sostiene que los árboles, los ríos, las montañas, los animales e inclusive los objetos pueden tener almas y pueden influir en la vida humana. Algunas características conocidas del animismo son la creencia en espíritus. Se cree que los espíritus pueden ser buenos o pueden ser malos, por lo que, sin importar cuál de los dos sea, tienen que ser honrados y apaciguados. De igual manera, la interacción con la naturaleza.
en donde la religión animista ve la naturaleza como sagrada y también como llena de seres espirituales. Como tercer punto serían las prácticas chamánicas, mencionadas en el punto anterior, en donde los chamanes actúan como intermediarios con los espíritus, curando enfermedades o prediciendo el futuro. El otro sería los rituales y ofrendas, en donde se realizan sacrificios, danzas y oraciones para pedir protección o bendiciones de los espíritus. Ejemplos de animismo en el mundo podemos encontrar al shintoísmo en Japón, en donde la creencia en los kami, los cuales son espíritus de la naturaleza que habitan en ríos, montañas y árboles. También las religiones africanas tradicionales, que se cree que los ancestros siguen protegiendo a sus descendientes y se les hacen ofrendas para que continúen protegiéndolos. De igual manera, y por último, tenemos a los pueblos amazónicos, que creen en espíritus que habitan en los animales y en las plantas, y a los cuales son los que los chamanes consultan para curar enfermedades. Continuando, tenemos al budismo, el cual es una religión y filosofía fundada en el siglo VI a.C. en la India, conocido como Buda. Se centra en la superación del sufrimiento y el logro de la iluminación a través de la meditación y la conducta ética. Este consta de algunos principios fundamentales, siendo el primer punto las 4 nobles verdades, que son: la vida está llena de sufrimiento, en su idioma sería como dukkha, o se escribe así. El segundo sería: el sufrimiento tiene una causa, que es el deseo y el apego. El tercer punto: el sufrimiento puede ser superado. Y el cuarto: se puede alcanzar la iluminación siguiendo el noble óptuple sendero. El segundo punto nos aclara el último principio fundamental mencionado anteriormente, el cual es el noble óptuple sendero. Este es un conjunto de prácticas para vivir con sabiduría y con compasión, e incluye a la meditación, al esfuerzo correcto y a la conducta ética. Como tercero está la reencarnación y el karma. El ciclo de renacimientos, conocido como samsara, es impulsado por las acciones de la vida anterior, conocido como karma. Entre las ramas principales del budismo tenemos al Theravada, el cual es la forma más antigua enfocada en la meditación y la vida monástica. Este predomina en Sri Lanka, Tailandia y en Birmania. Luego tenemos al Mahayana, el cual es el más flexible y enseña que cualquier persona puede alcanzar la iluminación. Este se practica comúnmente en China, en Japón y en Corea. Después tenemos lo que es el Vajrayana. Es una forma esotérica del budismo con rituales complejos y predomina en el Tíbet y en Mongolia. Ahora pasamos al penúltimo punto de esas religiones, el cual es el islamismo. Déjenme decirles que el Islam es una religión monoteísta fundada en el siglo VII después de Cristo por el profeta Mahoma en la península arábiga. Sus seguidores, conocidos como los musulmanes, creen en Alá como su único Dios y siguen al Corán como el libro sagrado. Existen 5 pilares del Islam, los cuales son el Shahada, que traducido sería profesión de fe. Ellos dicen: no hay más Dios que Alá y Mahoma es nuestro profeta. Luego está, como segundo punto, el Salat, que significa oración. Se realizan 5 oraciones diarias mirando hacia el Meca. Luego está el Zakat, que es caridad. Ellos donan parte de los ingresos a los necesitados. Continuando, tenemos al Swat, que significa ayuno del Ramadán. Durante un mes al año, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el anochecer. Pasamos al Hajj, que significa peregrinación a la Meca, en donde todo musulmán debe viajar a la Meca al menos una vez en la vida, si es que tienen los medios y recursos para hacerlo.
Existen algunas ramas principales del Islam que mayormente se dividen en dos partes, siendo la primera el sunismo, el cual representa el 85% de los musulmanes y sigue la tradición de Mahoma y sus compañeros. Y el segundo, que es el chiismo. Este cree que el liderazgo islámico debe estar en la descendencia de Mahoma a través de su primo y su yerno Ali. Ahora pasamos a la última religión de este tema, el cual es el cristianismo. Este es una religión monoteísta basada en las enseñanzas de Jesucristo. Sus seguidores, los cristianos, creen que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte y su resurrección ofrecieron la salvación de la humanidad. Hay algunas creencias principales cristianas, los cuales son que Dios es único y trino, es decir, que se cree en la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como segunda porción está que Jesucristo es el Salvador. Se considera el Mesías prometido y su sacrificio, el cual redimió los pecados de cada persona en el mundo. Luego tenemos a la Biblia como texto sagrado. Esta Biblia contiene tanto el Antiguo Testamento, que fueron escrituras judías, y al Nuevo Testamento, que son las enseñanzas de Jesús, su vida aquí en la tierra. Y el último punto, la vida eterna, que se cree en el juicio final, donde los justos recibirán la vida eterna en el cielo y los pecadores, los que no caminaron conforme como anduvo Jesús en la tierra, serán castigados y desechados al fuego eterno, es decir, al infierno. Dentro de las principales ramas del cristianismo podemos encontrar al catolicismo, en donde reconoce la autoridad del Papa y tiene rituales como la misa y los sacramentos. De igual manera está el protestantismo, que se originó en la reforma del siglo XVI, enfatizando la salvación por la fe y la interpretación personal de la Biblia. Y para finalizar, la ortodoxia, la cual predomina más en el este de Europa y conserva tradiciones cristianas antiguas y enfatiza el misticismo. Para finalizar con mi parte, tanto el totemismo como el animismo, el budismo, el islamismo y el cristianismo muestran la diversidad de creencias religiosas en la historia de la humanidad. Desde el respeto por la naturaleza hasta la creencia en un Dios único, cada tradición refleja la forma en que las diferentes sociedades han intentado dar sentido al mundo y a la existencia humana. Sin más que aportar, los dejo con mi compañera a seguir. Buenas tardes, mi nombre es Paola Mateo Pérez. Estaré hablando sobre los conceptos de sacerdote, chamán y brujo. Primer concepto, sacerdote es un ministro de un culto religioso dedicado a los ritos que se relacionan con unas o varias deidades o al cuidado de un templo. Chamán, una persona que se dice que ha sido dotada de poderes sobrenaturales para curar enfermos, crear dioses o invocar espíritus. Brujo es una persona que realiza magia o actos sobrenaturales para contraer la voluntad de la persona o para modificar eventos especialmente malévolos sobre la persona o destino. Segundo concepto, relación entre ritual y ceremonia. ¿Qué es un ritual? Un ritual es un conjunto de actividades que se involucran gestos, palabras, acción y objetos realizados en un orden establecido. ¿Qué es una ceremonia? Es un conjunto de rituales o formalidades establecidas o costumbres y realizadas en público para inducir emociones como adoración, reverencia y respeto. Los rituales y las ceremonias representan la parte de la expresión cultural en la que la percepción y expresan las convicciones que establecen contracciones simétricas con los seres humanos, seres divinos y entornos.
Esto ha sido todo por nuestra parte. Como grupo, agradecemos su atención e interés durante nuestra presentación. Esperamos que la información haya sido clara y útil para todos. Muchas gracias y quedamos disponibles para cualquier pregunta o duda. Que Dios le bendiga.